La semana pasada supimos, tras la revelación de una investigación por parte de la Universidad de Toronto, que el gobierno de España, desde los años 2017 a 2020, venía espiando de forma presuntamente ilegal al independentismo catalán. Así, el último gobierno del PP, el primer gobierno de Sánchez y, sobre todo, el gobierno en coalición actual del PSOE con Podemos han estado espiando a al menos 60 personalidades del independentismo catalán. El método de espionaje del que se han valido los servicios secretos a las órdenes del gobierno es el de un sofisticado sistema de fabricación israelí conocido como Pegasus, comercializado por la empresa NSO. Es importante recalcar que la empresa israelí que fabrica este sistema de espionaje solo lo comercializa a gobiernos de estados, es decir, no a particulares. La forma en la que opera Pegasus es infectando teléfonos móviles, permitiendo así a los servicios de inteligencia españoles, en este caso, tener acceso pleno a toda la información, audios, vídeos y fotos habidos en ese dispositivo. Es importante recalcar que cualquier espionaje de las comunicaciones de una persona tiene necesariamente que estar autorizado por medio de auto judicial, es decir, tiene que tener una autorización judicial. De entre las personas que habrían sido espiadas, se encuentran 3 presidentes o expresidentes de la Generalitat catalana, entre ellos Artur Mas, Quim Torra y quien actualmente es el presidente de Cataluña, Pere Aragonés. Otras personalidades de relevancia que fueron legalmente espiadas con éxito, puesto que también quedaron registradas intentos fallidos de espionaje, fueron la mujer de Carlos Puigdemont, su abogado, el afamado e investigado en múltiples causas Gonzalo Boye, e incluso familiares de colaboradores estrechos de Puigdemont. Esta violación de los derechos de la intimidad de las personas, alejadas de cualquier causa que pudiera tener que ver con una investigación que estuviera realizando el gobierno, o el menoscabo de la confidencialidad de las comunicaciones entre cliente y abogado, nos da una idea de la magnitud de la ilegalidad del tema que tenemos entre manos. Pero es que además fueron espiados políticos del independentismo catalán que no se circunscriben a Junts per Catalunya, que eran los miembros que hemos mencionado antes. También se encuentran miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, es decir, partidos sobre el que se sustenta, sobre el que se apoya el actual gobierno de España para su mayoría parlamentaria. Existen otros miembros de estas y otras formaciones catalanas, como la CUP, que habrían sido espiadas. La misma Universidad de Toronto señaló que el estudio no ha sido exhaustivo y que, por lo tanto, no les caben dudas de que muchas más personas habrían sido investigadas. El hecho de que se conozcan los nombres de los afectados obedece a que ellos mismos pusieron a disposición de la citada universidad sus números de teléfono para poder así conocer si habían sido espiadas. Desconocemos de este modo hasta dónde alcanza este escándalo de espionaje o de siquiera si se circunscribe al ámbito político. El periódico El País, medio de comunicación afín al gobierno, nada sospechoso, reveló que la mayoría de los casos de espionaje tuvieron lugar tras la sentencia del Tribunal Supremo por el proceso, que es de octubre del año 2019. Es decir, durante el gobierno en coalición del PSOE con Podemos. Inmediatamente después de conocerse este escándalo y esta noticia, el gobierno de España se desmarcó señalando que en España no se espía a nadie. Seguido de este comunicado, el otro partido de la coalición, Podemos, admite que sí, que se han llevado a cabo espionajes, pero al margen del gobierno, es decir, ellos no estaban al tanto y lo han tratado de vincular a elementos policiales y a lo que ellos siempre han llamado las cloacas del Estado. Resulta un tanto increíble pensar que los miembros del gobierno, sobre todo del PSOE, no supieran nada al respecto, puesto que la investigación de este espionaje muestra que la mayor parte de los teléfonos intervenidos tuvo lugar en momentos clave de cara a negociaciones políticas de relevancia. Por ejemplo de esto, podemos citar el espionaje del teléfono del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que tuvo lugar justo durante las negociaciones de investidura de Pedro Sánchez.
¿Habría un momento más importante para poder saber qué tramaba el señor Pere Aragonés? Pues bien, una vez nos hemos enterado de esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no pudiendo ocultar su responsabilidad ni su participación en este caso de espionaje presuntamente ilegal, dijo en sede parlamentaria lo siguiente. Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no ha dicho nada. Es decir, se vuelve a cambiar la versión por parte del gobierno. Una mentira más y la señora Robles justifica el espionaje del independentismo catalán. Llegados a este punto y admitida la autoría, solo faltaría conocer si el espionaje ha sido de forma judicialmente autorizada o, por el contrario, lo fue de forma ilegal. Basándonos en indicios que sugieren los datos que tenemos, resulta difícil que un juez pudiera autorizar el espionaje de personas que nada tenían que ver con puestos políticos, familiares o amigos, miembros del independentismo catalán. Unos días después, y para continuar con el show, el gobierno comete uno de los mayores ridículos que le recuerdo en esta legislatura. Un nuevo circo para tratar nuevamente de eludir su responsabilidad, buscando convertirse en víctima del mismo espionaje. Veamos la actuación teatral del ministro Bolaños. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia 2 informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los... Parece sumamente oportuno que días después de haberse conocido que el gobierno español se dedica a espiar a miembros del independentismo catalán y unos días después de admitir la propia ministra de Defensa que efectivamente se llevaron a cabo tales espionajes, se descubra que hace un año los teléfonos de dicha ministra y del presidente Pedro Sánchez fueron también infectados, contaminados por el Pegasus. Qué oportuno que después de enterarnos del espionaje gracias a una investigación independiente, el gobierno decida ahora hacer público que hace un año también se les espió. ¿No será que resulta conveniente apoyarse en la victimización de haber sido espiados para derivar el foco de atención de su presunto espionaje ilegal del independentismo catalán y así hacer ver que toda la clase política a la que se ha visto sometida a este daño? Para hablar de estas y otras cuestiones tengo a nuestro experto en relaciones internacionales, a nuestro historiador, experto en política nacional, Miguel Ángel Vecino. Bueno, todo esto naturalmente queda desbancado. Ahora ha sucedido esta es la situación que tenemos, las instituciones quedan en entredicho y el gobierno está muy tocado. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel? Bueno, efectivamente, grosso modo estoy de acuerdo contigo. Es una situación rocambolesca porque, en primer lugar, hay una sorprendente noticia y es que el Estado espía, pese a lo que haya dicho Margarita Robles, que por otra parte tiene todo mi aprecio, pero es absurdo que el Estado esté espiando a los que forman parte indirectamente del gobierno. Es una cosa que no se encaja. Es decir, o está usted contra mí o está conmigo. Pero que si usted está conmigo, lo que no me parece honesto, ético, sea quien sea el que lo haga, es que le espíe. Porque si le estoy espiando es que no me fío de usted. Y si la señora Robles dice que es lógico porque las razones que da, pues es que entonces no debería estar con él en el gobierno. Vamos a ver si nos aclaramos, o una cosa o la otra. Y por otra parte me sorprende, como tú bien has dicho, la idea de que ahora el independentismo saca este asunto, cuando no es la primera vez que es espiado, como tú bien sabes. Claro, lógicamente, yo más que decir que el gobierno ha hecho el ridículo, iría más allá, porque
de repente decir que le han espiado y que lo sabía y que todo eso, lo que demuestra en principio es una gran contradicción del gobierno de sí mismo. O sea, una vez más, no hay una línea de actuación, no hay una... Primero hablan y después piensan. Porque, lógicamente, si dice usted que está bien y que no sé qué y que no sé cuántos, entonces, ¿por qué dice después es que a mí también me espían? Pero es que además, el hecho de que diga el señor Bolaños a nosotros también nos espían, no me quita nada, quiero decir. Y no solo eso, Miguel Ángel, un momento. Cuando, digamos, para grabar este argumento de Bolaños, que en definitiva es el argumento del gobierno, dice, a nosotros también nos han espiado, en concreto dice las personas que han sido espiadas dentro del gobierno, el ministro, el presidente del gobierno, tal, pero dice además, y estamos completamente convencidos de que viene de fuentes externas. Es importante decir, Miguel Ángel, aquí quiero volver a poner énfasis en esto. Pegasus es extremadamente difícil, o sea, tiene una trazabilidad extremadamente hermética, es muy complicado. Es imposible que a estas alturas sepan perfectamente que eso viene de fuera. Es imposible. Bueno, si saben que viene de fuera, que digan quién ha sido. No, claro, pero no. Saben que viene de fuera, supuestamente eso dicen y entonces... Yo creo, Gabriel, que se lo inventan. No, por supuesto. No saben cómo salir a flote del asunto y se están inventando. Hay que echarle la culpa a alguien. Y aquí a 2 días dirán que ha sido Putin, claro, porque Putin tiene la culpa de todo. Pero además, Miguel Ángel, el espionaje que sufre el independentismo catalán tiene, digamos, se ubica en el periodo de tiempo donde el proceso estaba en el momento más álgido, donde más fuerte estaba apretando el independentismo catalán, con esas proclamas de república, etcétera. Si solo los estados pueden utilizar este método Pegasus, este método de espionaje, y los independentistas catalanes son investigados durante el proceso, ¿qué beneficio iba a tener cualquier otro gobierno más allá del beneficio que pueda sacar el gobierno de España, evidentemente, que era el que intentaba frenarlo supuestamente? ¿Qué beneficio saca cualquier otro gobierno que no sea el español de investigar a la mujer de Puigdemont? Bueno, concretamente a la mujer de Puigdemont no creo que mucho, salvo que quieran chantajear a Puigdemont, pero ya nos metemos en una novela de John le Carré y ya nos metemos en el puro espionaje puro y duro. ¿Merece la pena el tanto espionaje, tanto por el independentismo catalán, cuando ya sabemos lo que ha dado? Y por otra parte, hay una gran incoherencia, porque si recuerdas bien, hace cosa de 2 años ya salió a la luz con los llamados papeles de Edimburgo. No me voy a extender ahora en ello, ya hablaremos en detalle cuando tratemos la política exterior española. Y ahí una de las cosas que se leían en los papeles de Edimburgo, que se publicó, hubo un periódico que los publicó, es que había habido, probablemente se deducía un espionaje en el Parlamento catalán, del vicepresidente del Parlamento catalán. Lo curioso es que esa especie de genio de la diplomacia española, que es la número 2 del ministerio, la señora Ángeles Moreno Bau, no se le ocurrió otra cosa que denunciarlo ante los tribunales, diciendo que esa publicación había sido desvelar secretos de Estado. Claro, su inteligencia no llegó, parece ser, a comprender que al hacer eso lo que estaba diciendo es que efectivamente era cierto lo que decían los papeles. Aparte de que, como veremos en su debido tiempo, los tribunales rechazaron que eso fuera secretos de Estado y se negó a clasificarlos como tal, lo que sí quedó claro es que eran ciertos. Exacto. Luego ahí los independentistas catalanes si hubieran tenido momento oportuno para atacar al Estado, al gobierno, y decir, oiga, nos están ustedes espiando, porque además lo reconoce la señora Ángeles Moreno Bau, que en aquellos momentos era subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores y hoy es secretaria de Estado de Asuntos Exteriores. Y sin embargo, en aquel momento los independentistas se callaron. Se callaron cuanto más que en esos papeles el gobierno advertía que no había que atacar mucho a Esquerra Republicana de Cataluña porque había que contar con ella, muy posiblemente después de las elecciones. O sea, fíjate todo lo que quedaba claro. Y sin embargo, en aquellos momentos los independentistas no dijeron nada, ni pidieron que se llevase a declarar al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Exteriores, a la señora Ángeles Moreno Bau. Parecía que no les importaba, le habían espiado, la señora Ángeles Moreno Bau había reconocido que se les había espiado. Sí.
Y aquí no pasó nada. ¿Y por qué pasa ahora? ¿Por qué ahora montan este circo? Por otra parte, que conste que yo considero que es inaceptable que se espíe de esa manera. Punto. Naturalmente. Me da igual quién lo haga. Éticamente, políticamente, es como mínimo barrio bajero. Pero no deja uno de sorprenderse de que hace año y medio, 2 años como máximo, no les importase, y ahora, que es lo mismo, les importe mucho más. Ahora les están espiando sin más y son miembros indirectos, apoyan al gobierno, y en aquella época aquel espionaje sirvió para zapar toda su actividad exterior. No entiendo esa doble faceta de los independentistas. En un caso protestan, en el otro no dicen nada. Y sin embargo es el mismo espionaje. Bueno, efectivamente, Miguel Ángel. Bueno, naturalmente estamos ante, digamos, uno muchas veces cuando lee sobre procesos revolucionarios, no quiero decir que con esto estemos hablando de una revolución, naturalmente que no, pero cuando uno observa cuál es el devenir de todos aquellos gobiernos que se forman con grandes coaliciones entre miembros muy hostiles, entre políticos muy radicales, finalmente esa propia revolución, ese propio radicalismo suele comerse a sí misma. Hay es una gran incoherencia, sí, es una gran incoherencia. Se dijo que este gobierno era un gobierno Frankenstein y con todos los respetos hacia el doctor Frankenstein, debo decir que sí, que es que no se tiene pie con cabeza. Por eso digo que... Creo que el señor Sánchez está cediendo más allá de lo que cualquier persona razonable podría ceder, y en definitiva lo que se están aprovechando todos sus digamos, socios de coalición es que quiere permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y si mañana le pidiesen que quitase las Cibeles del centro de Madrid, también las quitaría, total. ¿Cuál crees que es el coste, ya para terminar el vídeo, Miguel Ángel, cuál crees que es el coste no solo para la imagen exterior, te preguntaré por la imagen exterior de España, pero también dentro de España, lo que pensamos nosotros, los ciudadanos de a pie, sobre el uso que se le da a las instituciones, el uso que se le dan a las armas, las herramientas que tienen las instituciones que todos pagamos, y si crees que eso nos hace a nosotros, ciudadanos de a pie, sentirnos seguros? ¿Podemos confiar nosotros en el gobierno? ¿Podemos confiar nosotros en las instituciones? Desde el punto de vista interior, mi opinión es que el gobierno se desprestigia aún más. Demuestra que eso es una casa de locos, que es el camarote de los hermanos Marx. Allí está todo el mundo, hace todo el mundo lo que quiere, se espían, no se espían, se quieren, no se quieren, se denuncian, no se denuncian. Es decir, no tiene ningún sentido. Y yo creo que los españoles, por muy medianamente inteligentes que sean, se dan cuenta de eso. No se da cuenta el que no quiere darse cuenta, pero objetivamente no se puede negar. Desde el punto de vista exterior me parece todavía más grave, porque España, como veremos en su momento con el análisis de la política exterior española, está muy, muy mal exteriormente. Está muy mal. Y esto, lógicamente, todo diplomático lo comunica, extranjero naturalmente lo comunica a su país. Y le decía, ¿pero qué es eso? En cualquier país decente, cualquier democracia occidental se dicen, ¿pero qué es esto? Se espían los unos a los otros. Y encima el otro dice que no, que le espían de fuera. ¿Pero ¿esto qué es? Verás, como de aquí a poco sale a la luz que quien ha espiado a los unos y a los otros son los rusos. Verás. Los rusos tienen la culpa, últimamente tienen la culpa de todo. Desde el diluvio universal a todo, tiene la culpa de todo, ¿verdad? Pero en conjunto es triste porque desprestigia aún más España. Exacto, habrá un chivo expiatorio sin ninguna duda. Bueno, Miguel Ángel, nada, muchas gracias, analizado queda, tu opinión ha quedado totalmente patente y nos vemos muy pronto para el próximo vídeo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, Gabriel.